continuamos con Notimundo a la Carta. Supuestas presiones desde la Asamblea Nacional para la designación primero y después para la posesión de Mario Godoy como titular del Consejo de la Judicatura. Son varios eventos que han sido denunciados incluso este fin de semana. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Para hablar sobre este tema estamos ya con el secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, en los estudios de FM Mundo. Ha denunciado supuestas presiones y amenazas que habría recibido desde el Ejecutivo para la posesión de Mario Godoy como titular de la Judicatura. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Fausto, es un gusto estar aquí. Muy buenas tardes. Se ratifica, hubo amenazas, hubo presiones y fue esto durante el fin de semana porque vemos de alguna forma una secuencia. Primero, Michelle Calvache había denunciado que desde la Comisión de Fiscalización se les presionó para avanzar con una sesión, la que terminó siendo la sesión de reconsideración de la votación, y terminamos ya con el nombre de Mario Godoy como el nuevo titular de la Judicatura. Ahora presionan para la posesión, pero esto es desde el Ejecutivo. Así es, Fausto, y yo hice público el día sábado que recibí una llamada por parte de un miembro del equipo asesor de la bancada del gobierno indicándome que proceda con un pedido de convocatoria para el día de hoy que había hecho el segundo vicepresidente Egner Recalde. Él estaba indicando que estaba encargado de la presidencia y que por tanto me disponía como encargado de la presidencia de realizar esta convocatoria. Yo le contesté oportunamente indicando que el presidente Kronfle es el que está en pleno ejercicio de la presidencia y que por lo tanto no correspondía convocar de acuerdo a su disposición. Sin embargo, esta llamada que recibí de este miembro del equipo asesor me indicó que si no procedo con la convocatoria pedida por el segundo vicepresidente Egner Recalde, la bancada de gobierno iba a activar un proceso de destitución de mi persona como secretario general por incumplir las facultades de secretario general. Evidentemente, lo que corresponde no solamente una amenaza absolutamente condenable y reprochable, sino también una intromisión por parte de la función ejecutiva en la función legislativa. ¿Amenaza de parte de quién? Un asesor de la bancada del gobierno. Pero le decía que a este asesor le habían llamado desde el Ejecutivo, desde la presidencia. Sí, él lo que me indicó es que me daba este mensaje de parte del viceministro de gobierno, Esteban Torres. Me dice, él me dice que te diga que si no haces esto, vamos a proceder con un proceso de destitución en tu contra. Queda entonces evidente que hay lo que se había mencionado la semana pasada inicialmente ya en el plano político, y las interpretaciones se han llevado en el sentido de un supuesto pacto Revolución Ciudadana ADN para esta designación primero, y hoy el interés inusual, por decir lo menos, por posesionar con urgencia a Mario Godoy. Sí, de acuerdo. Realmente no solamente fue este oficio del asambleísta vicepresidente Egner Recalde, sino entiendo que también otros asambleístas enviaron oficios al Consejo de Participación Ciudadana para que nos envíen a la asamblea de inmediato el oficio para la posesión. Entonces, obviamente, ante esta llamada que yo recibí, evidentemente parece ser que existe un inusual apuro porque esta posesión ocurra, más allá de que yo el día jueves, como secretario, di unas declaraciones de prensa indicando que esperaríamos el oficio y que convocaríamos el día martes. Eso desde el día jueves ya estaba planificado hacerlo para el día de mañana, como finalmente ya ha sido convocada para el día de mañana a las 5 de la tarde. No obstante este apuro, y vemos, por ejemplo, vamos a dar lectura a una parte de la carta, este comunicado enviado por Egner Recalde, asambleísta oficialista en mi calidad de segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus funciones, se encuentran enmarcadas en la ley, dicen ausencia definitiva del presidente o presidente de la Asamblea Nacional, suponiendo que Kronfle estaba, de hecho, Kronfle estaba fuera del país. En tal virtud, dice, la convocatoria deberá tener como objetivo el siguiente el orden del día. Punto número 2, posesión del doctor Mario Godoy Naranjo como presidente del Consejo de la Judicatura. Esto lo envía Egner Recalde el día sábado en horas de la mañana. Así es, recibimos en secretaría ese oficio en horas de la mañana y yo procedí, aquí también he traído, Fausto, para que vea la ciudadanía, he traído la contestación que yo le doy. Yo le digo, discúlpeme que lea, me permito informar que a la fecha el ingeniero Henry Kronfle Cosaya
se encuentra en ejercicio pleno de la presidencia de la Asamblea Nacional. En tal sentido, comunica usted que la convocatoria solicitada se la realizará conforme las disposiciones emanadas por parte del presidente de la Asamblea Nacional, conforme lo dispone el artículo 20, numeral 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Yo le contesto esto. Y finalmente, el día domingo, con las 48 horas que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se procedió a realizar la convocatoria por disposición del presidente Henry Kronfle Josaya para la posesión del abogado Mario Godoy el día de mañana, martes 16 de julio, a las 17 horas, que fue lo que yo le había comentado, habíamos quedado desde un inicio. Pero para Egner Recalde, ¿era tal la urgencia que él pedía que se convoque para hoy, lunes 15, a las 12:30 del mediodía? Por supuesto, él quería que, de su pedido se convoque de inmediato. A eso hay que darle prisa. Sí, y hay que cargar, usted sabe, los archivos. Una convocatoria tiene que hacerse con 48 horas de antelación. Entonces, yo procedí a contestarle que no correspondía, dado que él no estaba no estaba encargado de la presidencia. El presidente de la Asamblea es el presidente Henry Kronfle, que estaba y está en uso pleno de sus facultades como presidente, y es el único encargado, facultado, para hacer una convocatoria al Pleno de la Asamblea Nacional. Esta llamada de un asesor de ADN, de la bancada de ADN, no la recibió únicamente usted. ¿Quién más? Sí, esta llamada también la recibió la prosecretaria de la Asamblea, doctora María Soledad Rocha Díaz, y le indicaron lo mismo. Le dijeron: te envió un mensaje del viceministro de Gobierno para el secretario. Indícale que de no convocar conforme lo que está señalando el asambleísta vicepresidente Egner Recalde, le activaremos un proceso de destitución a él como secretario general. Directamente, entonces, hablamos de una presión con amenaza incluida. Una presión, amenaza e intimidación, sí. De su experiencia, ¿se ha visto casos similares, apuros similares, apremios similar por posesionar a alguien? Mire, le voy a ser muy honesto. Yo estoy en la Asamblea desde noviembre, he sido asesor también de la Asamblea en otros periodos, y no, la verdad es que nunca he visto una presión de este estilo, ni ejercer amenazas. Tal vez en la vieja política, que ahora supuestamente es la nueva política, que parece tener los vicios de la vieja política. Y un poco vemos en esta carrera el apuro por la posesión de Mario Godoy, por un lado, y esta acción de protección que está presentada en la Corte Constitucional, respecto de la cual se ha solicitado que se deje sin efecto la reconsideración, la votación de la reconsideración en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quieren entonces ganar tiempo y evitar que la Corte Constitucional se les adelante. Por eso seguramente el pedido de Egner Recalde para que sea la posesión hoy a las 12:30. Esto no ha ocurrido, pero parece que las amenazas o estas presiones van surtiendo efecto. Sí, realmente... Dentro de voy a hablar de dos acciones, porque cuando se eligió a Dunia Martínez, también la consejera Nicole Bonifaz presentó una acción de protección con medida cautelar para detener ese proceso. Acción de protección que no fue notificada a la Asamblea y que tiene por naturaleza un efecto devolutivo, que es contrario a suspensivo, es decir, que la proposición de esta acción no interrumpe el proceso de posesión. Lo mismo en la actualidad. Nosotros, cuando se convocó a la posesión de la abogada Dunia Martínez, no tomamos en cuenta esa acción de protección. Lo mismo ocurre ahora con esta nueva acción de protección. La Asamblea tampoco ha sido notificada, tiene efecto devolutivo y no suspensivo, y por lo tanto, si es que ya la acción se resuelve o la Corte resuelve respecto al pedido de revisión de sentencia que hizo el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pues la Asamblea lo acatará. Pero por el momento la Constitución es muy clara al establecer que una vez enviado el oficio por parte del Consejo, la Asamblea está en la obligación de hacer la posesión, y por eso es que hemos convocado a la sesión el día de mañana. Todo podría pasar antes de la posesión, y me refiero a esta decisión que se espera de la Corte Constitucional. ¿Qué pasa si la decisión es posterior? Bueno, si la decisión es posterior, afectaría tanto al acto de nombramiento como al acto de posesión, pero eso va a tener un efecto ex post. Pero nosotros como Asamblea no podemos, esperar a esa resolución, primero, como le digo, porque no hemos sido notificados. Los tiempos respecto de la Asamblea no está para calcular los tiempos, ni tampoco hemos sido notificados. A lo mejor si hubiéramos sido notificados oficialmente, a lo mejor se pudiera dar la posibilidad de darle unas largas, pero la verdad es que al no ser notificados, y como usted dice, no nos manejamos con esos tiempos, sino nos manejamos con lo que establece la Constitución y la ley, que lo aplicamos tanto en el caso de Dunia Martínez cuando fue electa en primer lugar, como ahora en la posesión del abogado Mario Godoy. Usted tenía los registros de su teléfono, tiene incluso para mostrar la prueba que en efecto este asesor, ha preferido usted no dar el nombre, pero ¿a qué hora exactamente le llamó
el asesor y a qué hora también se comunicó con María Soledad Rocha, este asesor de la bancada de ADN que ha llamado a ejercer esta presión y la amenaza? A ver, primero se comunicó con ella y porque a mí me había llamado, yo no le contesté el teléfono y después se comunicó con ella, después yo hablé con él exactamente a las 18:03, que justo pude revisar exactamente la hora. A esa hora conversé con él y me hizo llegar esta amenaza. Yo evidentemente le dije que no iba a proceder, que las disposiciones para la convocatoria las iba a recibir única y exclusivamente del presidente Kronfle y que además me permitía hacerle un comentario que me parece inaudito, una presión de ese estilo por parte del Ejecutivo en el Legislativo. Él me dijo, mira, yo solo te estoy transmitiendo el mensaje que me envían, así que no te pegues conmigo. Le dije, no es contigo, pero ya que estás de emisario, pues te envío nuevamente a que le digas esto al viceministro, que es el que te ha enviado a presionarme de esta forma. ¿Este asesor, este emisario, estaba consciente de la gravedad de la llamada? ¿Qué le puedo decir? No tengo esa respuesta. Creería que debería estar al tanto. ¿Cómo se presentó inicialmente? Él decía que estaba... Bueno, él me dijo, mira, yo no te llamo, me dijo, yo no te llamo porque yo lo quiero hacer, sino porque me envían a dejarte este mensaje. Con él yo trabajo en la asamblea, como le digo, hace algún tiempo y nos conocemos igual hace algún tiempo. Y me dijo, no te estoy diciendo yo, sino que te envían este mensaje. Entonces me dijo, te llamo hasta te juro con vergüenza, pero eso es lo que tengo que hacer. Me han dispuesto esto y pues te pongo en conocimiento tuyo. Es grave este tipo de presiones de parte del Ejecutivo, porque usted habla por un lado de esta intromisión, pero la consecuencia podría ser más grave aún. Ya el viceministro de Gobernabilidad, eventualmente, y según estas denuncias, metiéndose de lleno en un tema incluso que tiene relación con la justicia. Por supuesto que sí, a mí me parece absolutamente grave por forma y fondo. Primero, a través de amenazas e intimidaciones, a mí como secretario, que soy un funcionario técnico y que yo únicamente procedo de acuerdo a las disposiciones que emite o el presidente o el pleno en resoluciones. Y por otro lado, sí, la intromisión del Ejecutivo en las funciones de la Asamblea Nacional y teniendo en cuenta que estamos hablando de la posesión de un presidente del Consejo de la Judicatura, que también estimaríamos que es una intromisión en la justicia. Realmente es absolutamente condenable y reprochable. Y nosotros, cabe destacar que le hemos hecho varias invitaciones al viceministro de Gobierno, Esteban Torres, para que pueda comparecer en nuestros noticieros, en cualquiera de nuestros espacios de noticias, porque creo que es importante. Creemos que es importante la voz desde el Gobierno y la respuesta sobre estas denuncias que no son leves, son denuncias graves de presiones desde el Ejecutivo hacia el Legislativo. Incluso le hemos invitado también para hablar sobre estas diferencias, de estos dimes y diretes entre el Legislativo y el Ejecutivo. Hablan de chantajes ellos primero y ahora vemos una suerte de chantaje también respecto de la posesión de Mario Godoy. Hacemos nuevamente extensiva la invitación a Esteban Torres a una entrevista en cualquiera de los noticieros de Notimundo para dar respuestas a la gente que necesita precisamente saber qué es lo que piensan desde el Ejecutivo a propósito de estas denuncias, que insistimos, son graves, denuncias de presiones, chantajes, incluso amenazas a funcionarios, en este caso a Alejandro Muñoz, respecto de su situación dentro de la Asamblea Nacional. No quiero cerrar sin antes referirme también a una amenaza previa, a unas presiones previas que las denunció en su momento Michelle Calvache, la consejera de Participación Ciudadana y Control Social. Y me refiero todo en el contexto de la designación del titular del Consejo de la Judicatura. Y esta vez ella lo dijo desde la Comisión de Fiscalización. Más o menos se configura todo el interés político que existe tras este cargo. Sí, realmente, como le digo, las presiones han sido por todos lados, no solamente con esta llamada, sino como yo le decía, a través de mensajes de cuentas troll, inclusive que me han dicho, usted, secretario, al no convocar va a cometer delito de no permitir que se reúna la Asamblea Nacional, y realmente ha sido muy grave. Yo recién leí un comunicado de la bancada de gobierno en la que me dicen que yo he estado dando declaraciones políticas. Yo no he dado declaraciones políticas, yo he salido a denunciar una amenaza, la cual en ese comunicado que saque esa bancada no se han pronunciado de la amenaza ni la han desmentido, porque donde yo estuviera inventándome, yo creo que de inmediato hubieran salido a decir lo que está diciendo el señor secretario es mentira, pero creo que precisamente no se han pronunciado al respecto porque saben que lo que estoy diciendo es verdad. ¿Tiene el respaldo del presidente de la Asamblea?
tengo el total respaldo del presidente. Yo me comuniqué con él y me dijo, tienes todo el respaldo y haz público esto porque no es justo, primero para ti como persona y segundo para la institución como Asamblea Nacional, que recibamos este tipo de amenazas y presiones. ¿Crees que se está ganando un enemigo? Bueno, yo realmente, como le digo, soy un secretario que cumplo mis funciones de acuerdo con la Constitución y la ley, y este tipo de amenazas son inaceptables. Tampoco podía quedarme callado ante una amenaza de este estilo. Entonces sí, decidí hacerlo público, y pues si eso me hace ganarme un enemigo, pues ¿qué le puedo decir? Para mí, yo no tengo enemigos, yo trabajo con todas las bancadas, inclusive he recibido... El presidente ha dicho que no es un buen enemigo. Sí, bueno, yo no quisiera ser enemigo ni de él ni de ningún otro presidente. La Asamblea está para trabajar en conjunto con el gobierno. He recibido, como le digo, el respaldo de la bancada, de las distintas bancadas de Construye, del Partido Social Cristiano, hasta inclusive de Revolución Ciudadana y de los independientes, que me han dicho que tengo todo el respaldo de ellos y que conocen mi trabajo, saben que es un trabajo técnico y siempre en beneficio del país. Las respuestas están de parte del Ejecutivo. Alejandro, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Fausto, un gusto la invitación y le agradezco mucho este espacio para aclarar. Gracias nuevamente. Ha sido Alejandro Muñoz, secretario general de la Asamblea Nacional, hablando sobre estas amenazas con presiones incluidas para que se convoque a la posesión de Mario Godoy como titular del Consejo de la Judicatura. Insistimos en la invitación a las autoridades de gobierno, viceministro de gobierno, principalmente a Esteban Torres, para cualquiera de nuestros espacios de noticias. La entrevista es importante para saber su posición respecto de estas denuncias. No son pocas, no son leves, son denuncias graves, presiones y amenazas desde el Ejecutivo. Esas llamaditas que creo que es importante explicarlas. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. Notimundo a la Carta.